Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima conversación, expectación y, sí, también un poco de misterio en el mundo del espectáculo turco y más allá. Vamos a hablar de un tema que si se menciona podría complicar las cosas, y esa es la relación, o más bien, la historia entre dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben, esa pareja que nos hizo suspirar con su química en la pantalla, y que luego dejó a muchos con la boca abierta ante los rumores y las especulaciones. Si estas palabras se pronuncian, si se profundiza demasiado, parece que la situación se complica. Así que agárrense bien, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y porque este tema sigue siendo tan delicado y fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones y debates sobre el mundo del entretenimiento. Desde que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron protagonismo en la exitosa serie Erkenci, la chispa entre ellos era innegable. Tanto en la ficción como aparentemente fuera de ella. La química que desbordaban en cada escena, las miradas cómplices, los gestos tiernos, todo hacía pensar que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas del momento. Y no solo nosotros los fans, sino que la prensa internacional también se hizo eco de esta conexión. De repente sus nombres estaban en boca de todos, asociados no solo por su talento, sino por una supuesta relación que prometía ser digna de un cuento de hadas moderno. Las redes sociales se inundaron de fotos, de comentarios, de análisis de sus interacciones. Cada aparición pública juntos era un evento, cada me gusta mutuo, cada comentario sutil, era interpretado como una confirmación de lo que todos queríamos creer. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se emociona al ver a dos personas tan carismáticas y talentosas juntas, tanto profesional como sentimentalmente? Nos gusta la idea de que el amor nazca en el set, que la magia de la pantalla trascienda a la vida real. Y con Demet y Can, esa magia parecía estar presente en cada fotograma. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. A medida que la fama de Erkenci crecía, también lo hacían los rumores. Se decía que su relación iba más allá de la amistad, que era algo serio, que planeaban un futuro juntos. Las portadas de las revistas se llenaban de sus rostros, y los titulares hablaban de un amor en ciernes, de una relación secreta, de planes de boda incluso. Pero entonces llegó el silencio. O mejor dicho, llegaron las evasivas. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas se volvían crípticas, ambiguas. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, disfrutamos trabajando juntos. Palabras amables, que no terminaban de satisfacer la curiosidad de una audiencia hambrienta de detalles. Y es precisamente ahí donde reside el quid de la cuestión, en esa línea tan fina entre lo público y lo privado, entre la especulación y la realidad. Demet Özdemir, siempre elegante y profesional, solía mantener un perfil bajo respecto a su vida personal. Si bien compartía momentos de su día a día, la información sobre sus relaciones sentimentales era escasa y muy cuidada. Can Yaman, por su parte, con un carácter más abierto y mediático, también solía esquivar las preguntas directas sobre Demet una vez que los rumores se intensificaron. Y es aquí donde entra la frase clave de hoy: si hablo, se complica todo. ¿Qué significa realmente esto? Para mí esta frase encapsula a la perfección la delicada situación en la que se encuentran muchas celebridades cuando su vida personal se convierte en el foco de atención mediática. Cuando un tema como el que nos ocupa, la relación entre Demet y Can, alcanza tal magnitud, cualquier declaración, por mínima que sea, puede ser magnificada, tergiversada o utilizada para alimentar aún más los rumores. Imaginemos por un momento la perspectiva de Demet. Ella es una artista en ascenso, con una carrera prometedora por delante. Su imagen pública es importante y su vida privada, como la de cualquiera, merece ser respetada. Si ella hablara abiertamente de su relación con Can, ¿qué podría pasar? Por un lado, podría complacer a los fans que esperan una confirmación, pero por otro, podría generar una presión mediática insostenible. Cada paso, cada foto, cada palabra, sería analizada con lupa. Podría afectar su relación actual, si es que la hay, o incluso la profesional con Can si las cosas terminaran mal. Podría convertirse en un circo mediático del que sería difícil salir.
Y lo mismo, en cierta medida, se aplica a Khan. Si bien él ha demostrado ser más prap en su interactuar con sus seguidores y con los medios, incluso él ha lanzado esta frase o ha parecido insinuarla en diversas ocasiones. Quizás para él también hablar con franqueza sobre Demet implicaría abrir una caja de Pandora que traería más problemas que soluciones. Podría haber acuerdos de confidencialidad, presiones de las productoras para mantener cierta imagen, o simplemente el deseo de proteger un vínculo que consideran privado. Lo fascinante de este caso es cómo la audiencia se convierte en parte activa de la narrativa. Nosotros, los espectadores, alimentamos la especulación, creamos nuestras propias teorías y, en muchos casos, deseamos que ciertos romances de la pantalla se hagan realidad. Cuando esa realidad no se materializa de la forma esperada, o cuando se mantiene en un velo de misterio, la curiosidad se multiplica. En el caso de Demet y Khan, la relación laboral fue excepcional. Erkenci Kuş fue un fenómeno, y su éxito se debió en gran parte a la conexión que transmitían. Y es posible que precisamente por eso mantener una cierta distancia o ambigüedad en su vida personal fuera una estrategia para no contaminar esa imagen profesional. Si se confirmaba un romance y luego terminaba, ¿cómo afectaría esto a futuras colaboraciones? ¿Cómo se manejarían las escenas románticas si ya no existiera esa química en la vida real? Además, no podemos olvidar el factor cultural. En algunas sociedades, la presión sobre las figuras públicas, especialmente sobre las mujeres, para que cumplan con ciertos roles y expectativas es muy alta. Demet Özdemir, siendo una figura admirada, podría sentir esa presión adicional a la hora de hacer pública cualquier información sobre su vida sentimental. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo, ambos han seguido caminos distintos. Demet ha tenido otras relaciones, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, y Khan ha hecho lo mismo, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y generando siempre un gran revuelo allá donde va. Pero a pesar de todo, la pregunta sobre su conexión, sobre si hubo algo más allá de la amistad, sigue latente en el imaginario colectivo de muchos fans. ¿Y por qué? Porque la química que mostraron era genuina. Era palpable. Y cuando esa energía se siente tan real, es difícil creer que fuera solo actuación. Quizás hubo un momento de conexión profunda, un romance fugaz, o simplemente una amistad muy fuerte que los medios y los fans interpretaron de forma más intensa. Lo cierto es que al ser consultados directamente, al tener la oportunidad de poner fin a las especulaciones, la respuesta recurrente, o la actitud general, ha sido la de evitar profundizar. Si hablo, se complica todo. Esta frase, en mi opinión, es un escudo. Un escudo construido para proteger su privacidad, su carrera y quizás, incluso su amistad. Es una declaración de intenciones: mi vida privada es mía, y no estoy dispuesto a sacrificarla por el escrutinio público. Es una forma de decir: hay cosas que es mejor dejar sin decir, para evitar un mal mayor. Es importante recordar que al final del día, son personas. Tienen derecho a sus propias decisiones, a sus propios secretos, a sus propios procesos. Y aunque como espectadores nos fascine desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, también debemos ser conscientes de los límites. El hecho de que una pareja tenga una química increíble en pantalla no les obliga a tener una relación en la vida real, ni a hacer pública cada faceta de su existencia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es para muchos un enigma encantador. Un recuerdo de una época de gran éxito para ambos, y un testimonio de cómo la imaginación del público puede crear narrativas tan cautivadoras como la propia ficción. La frase "si hablo se complica todo" se ha convertido en un leitmotiv de este misterio, recordándonos que a veces la verdad, o al menos la versión completa de la verdad, permanece oculta detrás de muros de prudencia y protección. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la química entre Demet y Can fue legendaria, que su popularidad explotó gracias a su trabajo en conjunto, y que las especulaciones sobre su relación fueron un constante acompañamiento de su éxito. Pero también podemos concluir que cuando las cosas se ponen complejas, la mejor estrategia para algunos es el silencio, la discreción, y el no dar pie a que una situación se descontrole. La frase "si hablo se complica todo" es un eco de esa cautela, un recordatorio de que la línea entre la fama y la vida privada es a menudo más delicada de lo que parece. Hemos viajado a través de los rumores, las expectativas y la cautela, y espero que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Es fascinante ver cómo un tema aparentemente sencillo puede tener tantas capas y matices.
Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Hemos explorado el misterio que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman y esa enigmática frase que parece definir su situación. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en esta conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Entienden la razón detrás de esa cautela? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas exploraciones del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.